Las propiedades intensivas son lo contrario de las extensivas. Una propiedad extensiva evidentemente depende siempre de cuánta materia se esté midiendo. Yo tengo, por ejemplo, en esta probeta que ven aquí, 50 mililitros de agua. Voy a medir su temperatura. Para ello utilizaré un instrumento de medición que sirve para poder medir la temperatura, el cual es el termómetro. Este es un termómetro de laboratorio y existen muchos con diferentes rangos de temperatura. Este que tengo yo aquí es de menos 20 a 110 grados Celsius. Esto quiere decir que no puedo medir una sustancia que esté por debajo de los menos 20 grados centígrados Celsius, ni tampoco que esté por arriba de los 110 grados Celsius. El caso es que yo mido la temperatura y el resultado me arroja 31 grados Celsius. Recuerden que son 50 mililitros. Ahora voy a vaciar un poco de este volumen en ese instrumento llamado vaso de precipitados. Si la temperatura es una propiedad extensiva, entonces al disminuir su volumen también bajará la temperatura, porque recordemos que siempre depende de la cantidad de materia. Ahora, mido la temperatura del volumen que me quedó. Lo que veo es que no ocurrió ningún cambio. Esto quiere decir que la temperatura es una propiedad intensiva. ¿Por qué? Porque no importa cuánta cantidad de materia tengas, no se verá modificada. Obviamente, si mezcláramos dos sustancias con temperaturas diferentes, la temperatura va a cambiar, pero no es por la cantidad de materia, sino por la diferencia de temperaturas. La mayoría de las propiedades intensivas son únicas para cada tipo de sustancia. Por ejemplo, la densidad. La densidad es la cantidad de masa que está contenida en una unidad de volumen de cierta sustancia y se expresa generalmente como gramos sobre mililitros. O cualquier múltiplo o cualquier submúltiplo de estas unidades. Por ejemplo, kilogramos sobre litro. El chiste es que siempre debe de ser masa sobre volumen, porque es justamente la fórmula con la que se calcula la densidad. El agua tiene una densidad de 1 gramo sobre mililitro. Esto quiere decir que en cada mililitro de agua existe 1 gramo de moléculas de esta sustancia. Si tenemos en un recipiente 1 litro de agua y en otro tenemos 100 litros de agua, la densidad será la misma en ambas. ¿Por qué? Porque una propiedad intensiva no depende de la cantidad de materia. Podemos tener 1000 litros de agua y la densidad va a seguir siendo la misma. Pero no todas las sustancias tienen densidad de 1 gramo sobre mililitro. Por ejemplo, el aceite de cocina tiene una densidad de 0.96 gramos sobre mililitros, que es un poco menor a la del agua, y nada más con esta diferencia es que cuando ponemos aceite en un vaso con agua, este flotará. Si el aceite fuera más denso que el agua, entonces se iría hasta el fondo. Cuando el agua pasa del estado líquido al sólido, es decir, se solidifica, su densidad va a disminuir ligeramente debido a que las moléculas se ordenan llenando los espacios que había en el agua en estado líquido. Por lo tanto, como el hielo es menos denso que el agua, siempre flotará en ella. El punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia hierve. Esto en palabras simples. Cuando una sustancia alcanza este punto, comienza a evaporarse rápidamente, debido a que la presión de vapor es la misma que la presión que rodea a esa sustancia. Igualmente, cada sustancia o cada compuesto químico, como veremos en temas futuros, tiene un punto diferente de ebullición. En el caso del agua, su punto de ebullición es de 100 grados centígrados. El punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido se convierte en un líquido. No debe en lo absoluto confundirse con el punto de congelación. Relacionen siempre la palabra fusión con fundir. El agua en estado sólido, es decir, el hielo, tiene un punto de fusión de 0 grados Celsius. Es la temperatura a la cual el hielo se funde. Hay gente que acostumbra a meterse un hielo a la boca, por ejemplo, hasta que se derrite. Imaginen que este hielo se encuentra a menos 20 grados centígrados. De por sí, mientras el hielo se encuentra expuesto a la temperatura ambiente, la temperatura de la superficie, es decir,
de las paredes externas el hielo comenzará a subir de menos 20 grados Celsius hasta llegar a 0 grados, y cuando llegue a 0 se convertirá en líquido. Dentro de nuestra boca, gracias a la temperatura corporal, las paredes del hielo subirán más rápido a 0 grados centígrados y por lo tanto el hielo se derretirá mucho más rápidamente. ¿Qué otras propiedades intensivas existen? Eso les queda a ustedes. Saludos.